Muy buenos días. En esta serie de videos educativos vamos a continuar discutiendo algunos conceptos, sobre todo algo que siempre genera controversias y que es el significado de los flujos hiperpícnicos. Un flujo hiperpícnico, la palabra fue definida por Bates en el año 53 para reconocer un tipo de flujo que se genera en los sistemas deltaicos. Vamos a la hoja de papel para ilustrar un poco estos conceptos. Como decíamos, Bates en 1953 propuso una clasificación racional para los sistemas deltaicos, definiendo tres tipos de deltas, los que se relacionan a un contraste de densidad entre la densidad del fluido entrante y la densidad del fluido en la cuenca receptora. Bates reconoce tres situaciones. Una de ellas es cuando el fluido entrante, en este caso un río, el agua de un río, entra en un cuerpo de agua, que puede ser un cuerpo de agua marino o lacustre, con una densidad determinada. En el primero de los casos, consideramos en el caso de que la densidad del agua de río sea menor que la densidad del agua de la cuenca. En este caso, que es el caso más común en el cual una corriente de agua dulce con carga de lecho, con sedimentos transportados en el fondo del río, entra en un cuerpo de agua de la cuenca que tiene una densidad menor, lo que se va a producir es, primero, los sedimentos transportados por la corriente, por esta corriente diluida de agua dulce, van a ser retenidos en la zona más próxima a la desembocadura, formando una barra de desembocadura o lo que conocemos como un delta litoral. Litoral delta. Estos sedimentos, como decíamos, son los sedimentos transportados por tracción por el flujo. Y los materiales más finos, como los restos vegetales, la arcilla inclusive, forman, junto con el agua dulce, una pluma de flotación. Esto es lo que sería en inglés el buoyant plume, o la pluma de flotación. Una pluma de flotación que se puede ver claramente cuando nos volamos encima de un delta litoral. Estas plumas son como nubes que cubren el fondo de la cuenca con estos materiales en suspensión. Esto se produce porque acá lo que tenemos es el agua dulce. El agua dulce junto con los materiales más finos y los restos vegetales. Este es el agua de la descarga del río con una densidad menor, que en parte estos materiales que forman esta pluma de flotación colapsan, formando lo que se conoce como el frente deltaico, perdón, el prodelta. De esta manera lo que tenemos es el frente deltaico y lo que tenemos aquí, decíamos, frente deltaico, y lo que tenemos el prodelta. Este sistema deltaico
en el cual la densidad, decíamos, de la descarga del río es menor que la densidad de la cuenca, es lo que, este tipo de flujo es lo que Bates denomina como hypopygnal flow. Un flujo hipopygnal, un flujo en el cual la densidad del agua entrante es menor que la densidad del cuerpo de agua receptor. Esta situación es muy común en los deltas marino-litorales. Por eso, Bates lo que hace es denominar a este tipo de delta como Marine Littoral Delta. Otra situación, bueno, para redondear este tema, decíamos, sería muy extraño se podía dar en el caso de un lago donde el agua del lago tuviera una cierta salinidad. En un lago salino podríamos también tener este tipo de deltas litorales. Pero en un lago de agua dulce, ¿qué pasaría en un lago totalmente de agua dulce si yo tengo una entrada de agua dulce? En ese caso se me va a generar un tipo particular de delta, decíamos, generado en esta situación en el cual decimos la densidad del fluido entrante, la densidad del agua del río es igual a la densidad de la cuenca. Esto es densidad de la cuenca. En este caso se da algo particular. ¿Qué es lo que pasa? El agua del río o el flujo entrante sufre una pérdida de velocidad y una pérdida de confinamiento muy rápido, de manera tal de que los sedimentos son acumulados en el frente del taico hasta que forman un flujo que colapsa de acuerdo a su gravedad. O sea, una vez que superado el perfil de equilibrio, este flujo produce una serie de avalanchas donde los materiales más gruesos se ubican en la parte basal y los materiales más finos hacia la parte superior. Este tipo de delta muy particular y que es exclusivo de sistemas lacustres de agua dulce es lo que se conoce como el delta tipo Gilbert. El delta tipo Gilbert se produce en sistemas, generalmente son deltas de grano grueso, muy comunes en los sistemas proglaciarios, donde, bueno, a consecuencia de la igual densidad no vamos a tener esta pluma de flotación, porque todos los materiales no pueden flotar por encima del agua porque tiene la misma densidad. O sea, estamos hablando de que la densidad del agua del río va a ser igual a la densidad de la cuenca. Esto es lo que Bates llama como homopygnal flow. Es típico de lo que se conoce como Gilbert delta. Como esta situación, repetimos, solo se da cuando agua dulce entra en agua dulce, o sea, que tenga la misma densidad. Esto es típico de sistemas lacustres. Una última situación se da
cuando tenemos un flujo que entra en una cuenca marina o lacustre, donde la densidad del fluido entrante es mayor a la densidad de la cuenca del cuerpo de agua receptor. O sea, en este caso, la densidad de la descarga del río es mayor a la densidad de la cuenca. ¿Cuándo se da esta situación? Esta situación es típica de cuando el río descarga mezclas de agua y sedimento con una densidad mayor que la densidad de la cuenca receptora. Se producen en este caso dos situaciones. Una muy interesante, que es que a consecuencia de su mayor densidad el flujo se hunde y se desplaza hacia el interior de la cuenca como una corriente gravitacional, que en este caso vamos a ver que no corresponde directamente a un sediment gravity flow, o sea, no es un flujo gravitativo de sedimentos, sino más típicamente un gravity flow, o sea, un flujo gravitacional. ¿Por qué? Porque acá, a diferencia del sediment gravity flow, donde se considera el efecto de la gravedad sobre los sedimentos y sobre el agua, en este caso lo que tenemos es el efecto de la gravedad sobre el conjunto de agua y sedimentos. Y es el río el que, a consecuencia de su descarga, lo que hace es hundir esta mezcla de agua y sedimentos hacia la zona interna, conformando, decíamos, cuando la densidad de la descarga del río es mayor a la densidad del cuerpo de agua, lo que tenemos, lo que Bate denomina como un hyperpignal flow o un flujo hiperpígnico. Típicamente es un submarine o subaqueous delta. O Bates lo llama submarine. Un delta que no se genera en la zona litoral. Y un punto muy interesante de este delta submarino es que en la zona costera se puede producir una succión inducida por el arrastre del flujo, que hace de que tampoco tengamos plumas de flotación costera, sino que todos los restos continentales, restos vegetales más livianos, pueden ser succionados y transportados hacia zonas internas de la cuenca por este flujo hiperpígnico. Decíamos, se llama o se denomina flujo hiperpígnico porque tiene una densidad, la descarga fluvial tiene una densidad mayor a la densidad del cuerpo de agua receptor. Puntos para tener en cuenta. El flujo hiperpígnico en realidad no necesariamente va a ser un flujo cargado de sedimentos. O sea, puede ser un flujo cargado de sedimentos, pero podríamos tener un flujo hiperpígnico simplemente con una descarga de agua salada dentro de un cuerpo de agua dulce. Al ser el agua salada de mayor densidad, se va a comportar como un flujo hiperpígnico, pero no necesariamente va a transportar sedimentos. También se puede dar la situación de que tengamos aguas más frías entrando en aguas más calientes, siempre con agua dulce. El agua más fría tiene una densidad mayor si se acerca al punto crítico de máxima densidad del agua, alrededor de los 5 grados centígrados,
y va a ser más densa que el agua de un cuerpo lacustre, por ejemplo, a 30 grados, de manera tal de que podemos tener ese flujo hiperpícnico sin necesidad de transportar sedimentos. O sea, lo lógico sería llamar a estos que transportan sedimentos como un sediment laden hyperpignal flow. O flujos hiperpícnicos cargados de sedimento. Sería el término correcto, para diferenciarlo de los flujos hiperpícnicos que simplemente puede estar constituido por agua. Otro punto muy importante que siempre es motivo de confusión es que la condición de flujo hiperpícnico se da en la línea de costa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me genero un colapso dentro de la cuenca, no va a ser un flujo hiperpícnico, puede ser una corriente de densidad, pero para generar un flujo hiperpícnico, el flujo necesariamente tiene que originarse fuera del cuerpo de agua, y la condición de flujo hiperpícnico se adquiere en la línea de costa por un contraste de densidad. Si el flujo se genera dentro de la cuenca, es lo que se denomina como flujos intracuencales o turbiditas intracuencales. Las turbiditas hiperpícnicas se generan fuera de la cuenca y es lo que se denominan como turbiditas extracuencales, porque están generadas fuera del ámbito de la cuenca sedimentaria, ya sea en un cuerpo lacustre como en un cuerpo marino. Bueno, espero con esto haber aclarado algunos conceptos. Muchas gracias.